Buenos días, es Home Restoration Ministry saludándoles Jesús y Alma Moreno. los bendecimos en este nuevo año y todo lo que queremos es ayudarles, que este ministerio alcance las familias. El objetivo es restaurar las familias y que podamos vivir en alegría, viviendo para Dios, teniendo paz y sobre todo en este año que tantos conflictos hay, podamos arreglar muchos problemas que hay interfamiliares. Entonces vamos a retomar el tema ahorita de la familia. La vez pasada estábamos hablando del año nuevo y todo, pero hoy quiero empezarles a hablar acerca de las relaciones interfamiliares, ¿verdad? Y eso todo lo vamos a hacer con la ayuda de Dios, porque Él es el único que puede ayudarnos a restaurar las familias, restaurar nuestro matrimonio, restaurar a nuestros hijos y la presencia de Dios en sus hogares. Entonces van a ser varias partes porque realmente no es un asunto fácil. Vamos a ver algunos problemas. Luego vamos a ver cómo aprender a relacionarlos y luego vamos a aprender principios para fortalecer las relaciones interfamiliares. Es muy importante esto. Primero vamos a descubrir algunos de los problemas más comunes que hay. Vamos a estar hablando de eso, pero antes primero vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en este nuevo año, Padre, Sí, Señor. que iniciamos con este tema, Padre, en video. Te pido que toques cada familia, que llegues profundamente, que arregles relaciones interfamiliares, Sí, Padre. Señor. No solo papá, mamá y los hijos, esperemos que sea beneficioso, pero todo lo que queremos también que te extiendas aún más allá en las líneas familiares, Sí, Señor. tanto de padre como de madre, Señor, que se extienda por todos lados y que esta bendición, esta ramificación alcance también a varias familias, Padre, y que así puedan llegar a conocer a Jesucristo también como único y suficiente Salvador, que se arreglen heridas, problemas, cosas que hay Amén. que a veces no sabemos cómo resolver, nos desesperamos, Señor, pero te pedimos que tú hables, que tú enseñes, porque el hombre sin ti no sirve para nada. Te pedimos, Padre, que estés en esto. Espíritu Santo, ministra cada vida y en las partes que vayamos a ministrar, que haya sanidad, liberación, perdón, ayuda, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, Espíritu Santo, te necesitamos. Tú eres nuestro consolador, nuestro guía, nuestro maestro. Y te pedimos, Señor, de tu poder para poder deshacer las obras del diablo. Ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de las relaciones interfamiliares, ¿verdad? Y a veces estas relaciones constituyen un gran beneficio o una gran maldición, dependiendo cómo se tome, ¿verdad? Eh, en el matrimonio, cuando tiene que venir ese pariente o ese familiar a vivir en la casa, ¿verdad? O cuando alguien de la familia tiene que vivir a otra casa, ¿verdad? La clave se encuentra en el equilibrio que guarda la pareja a este respecto. Tiene que haber una unidad entre esposo y esposa, si van a recibir a un pariente, ya sea de ella o de él. Y ahorita les vamos a contar algunos problemas que tuvimos también Alma y yo con mi mamá, de hecho, ¿verdad? Exacto. Cuando no hay un fundamento que rija esta relación, cuando no hay un fundamento que esté fuerte en ese matrimonio, el matrimonio puede quedar expuesto a una acción destructiva de ofensas, de rencores, de chismes y de problemas, ¿verdad? Yo quiero leerte una escritura que está aquí en Efesios 4, del 2 al 3. Ok, dice, con toda humildad y mansedumbre soportando, bueno, aquí desde el Soportándonos. uno. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si tú te fijas, aquí hay varios elementos muy importantes que necesitamos conocer para todo esto. Dios nos llamó a ser hijos de Dios, Dios nos llamó a ser una familia cristiana, Dios nos llamó a ser estar apoyados en la roca que es Cristo, ¿verdad? Pero no para aplastar, no para hacer daño, sino con toda humildad y mansedumbre soportarnos. El problema aquí, la palabra clave es Soportarse. soportarse,
¿verdad? Porque vamos a ver temperamentos, formas de pensar, edades. Hay un montón de problemas. Dice, con paciencia. Y a veces uno pierde la paciencia, ¿no, Alma? Así es. Entonces, los unos a los otros. Allá por el año de 1976, mi papá falleció en un accidente. Entonces yo tuve que ir con mi mamá y traerla. Estábamos recién casados. Y quiero contarte esto, ¿no? Y mi mamá era tremenda, ¿verdad, Alma? Sí. Y bueno, pues era mi mamá, ¿verdad? Pero yo no la iba a defender porque no éramos cristianos, pero Alma y yo nos amábamos. Y nos seguimos amando, tenemos 50 años de casados. Pero fue una prueba tremenda para nosotros, tremenda y para mis hijos también. Entonces, mi mamá venía con un montón de cosas, ya estaba grande, y pues yo no le iba a dejar sola, abandonada con un pariente más o algo. Yo era en ese momento el único hijo, ¿no? Inclusive mi hermana creo que ya había fallecido, no había nadie más que yo para verla, ¿verdad? No tuve muy buena relación con mi mamá ni con mi papá tampoco. Dios fue arreglando eso en mi vida. Por eso yo creo en esto, yo creo en en la restauración y creo en las relaciones interfamiliares y las relaciones que todo se puede arreglar. Si se arregló en nuestra vida, claro que también se puede arreglar en las de ustedes, ¿verdad? Entonces, ahorita les vamos a narrar un poquito cómo fue de conflictivo todo esto y de ahí surge todo esto ¿cómo se llama?, de comentarles, de platicar de esto y ver cómo solucionarlo más adelante. Vamos a estar estudiando esto y espero que sea de beneficio y utilidad para ustedes. Claro, las situaciones son diferentes, el entorno es diferente, las familias son diferentes, los temperamentos son diferentes también, pero hay una cosa en común, Dios. Dios puede arreglar toda clase de problemas, Lo ¿verdad? más importante es que Dios tome lugar en su hogar, porque Amén. Él es el único que lo puede resolver. No importa cuál sea el problema y la situación en cada hogar, porque todos los hogares tienen situaciones difíciles. Y cuando están los papás en el hogar, o sea, los abuelitos de los niños, empiezan a surgir muchos conflictos. Pero a lo mejor es el tío, la tía, o a lo mejor ellos se van a vivir a la casa de los padres, no sé, son diferentes situaciones en cada familia, Y a pero veces de todas, Dios los puede sacar Y a adelante. veces puede destruir hasta un hogar, por eso si no Claro. sabemos qué hacer, ¿verdad? Por eso es el motivo de todo esto. Espero que les pueda ayudar, ¿verdad? Si quieres contar lo que pasó con mi mamá, Alma. Pues era una situación un poco difícil porque pues mi suegra ya tenía ya podía haber sido la abuelita de mis Era hijos. muy grande, yo fui el último de los Digo, hijos, ¿no? la abuelita de él, más bien, Sí, o podía ser sea, mi era abuelita. de la edad de mis abuelitos casi. Entonces, ya estaba muy grande, ella vivió en la revolución, nació en la época cuando estaba la revolución, entonces tenía unas ideas difíciles que, pues, yo no había vivido mucho así con personas mayores. Sí veía a mis abuelitos, pero no vivían constantemente con nosotros y a veces los conflictos por las ideas, por las situaciones de las generaciones, pues no se pueden, Ujú. no pueden convivir. Además, se viene a vivir cuando al día siguiente de que falleció mi suegro, entonces enseguida llegó con nosotros y pues estaba dolida porque fue de repente, no fue una enfermedad, fue un accidente, entonces fue de repente. Entonces ella estaba acostumbrada a hacer lo que tenía que hacer en su Y lo casa que quería hacer, y lo ¿verdad? que quería hacer. Entonces Sí, nosotros que imagínense. apenas nos estábamos acoplando como matrimonio, ¿Cuánto pues teníamos de casados, Alma? íbamos a cumplir 2 años, Íbamos año a y cumplir medio, algo 2 así. años, imagínense. Apenas estábamos estructurando. Este,
Y entonces, pues, a los 2 años y medio, algo así, no Por sé. ahí así. Pero bueno, pero la cosa es que apenas nos estábamos acoplando, apenas estaban saliendo las situaciones, apenas lo estaba conociendo, porque, el primer año es mucho amor y los apapachos, los Siempre es besos mucho y amor, todo ¿verdad? eso, pero luego Sí, nació mi hijo Carlitos y pues luego, pues ahí cambian un poquito las cosas con el bebé, ¿verdad? Porque hay que atender al bebé, pero casi al mismo tiempo, al año de nacido él, pues viene mi suegra, entonces ya no solamente era mi hijo, sino ahora mi suegra, y entonces, pues vienen conflictos y situaciones que a ella no le parecía que yo hiciera, o las que a mí no me parecía que ella hiciera, pero bueno, una serie de situaciones difíciles. sí. Entonces ella, pues, también tenía sus cosas, ¿verdad? Sus ideas antiguas y, pues, se inmiscuía en nuestro matrimonio, acusaba a Alma de cosas y yo defendía a Alma. Gracias a Dios, yo no me puse a defender a mi mamá, ¿no? Yo dije, yo me casé, amo a Alma y yo voy a defender a Alma y voy a traer un equilibrio a mi hogar en medio de que no éramos cristianos, ¿no? Y ver las situaciones Y, como y, estaban en realidad. y luego mamá vivió varios años con nosotros, gracias a Dios pudimos cuidarla durante unos años hasta que ella falleció, ¿verdad? Allá por 1994 falleció mamá, o 92 por ella sí falleció. Entonces, el problema es que durante todo ese lapso, pues estaba Carlitos y luego nació Ricardo, ¿verdad? Y pues la abuelita fue parte de la familia, ¿verdad? También ahí andaba ahí. A mis hijos les fascinaba que les contaba sus historias antiguas, de su época, de todas las cosas que pasaron, de sus hermanas. Esa parte es bonita, Las porque historias que las contaba, historias, porque conoció muchas cosas de cómo era antes, ¿no? sus tradiciones y cosas, Pero pues. sus formas de pensar y de actuar a veces no eran muy buenas y nos traía conflicto, nos ponía de un mal humor, había muchos problemas y eso nos afectó un tiempo, nos Ujú, afectó, quieran que no, y les afectó a mis hijos, ¿no? Ideas de señoras antiguas, cosas raras. Y aparte mi mamá pues, había estado involucrada en el ocultismo, claro. imagínense. Entonces cuando yo llegué a Cristo, me empezó a acusar de cosas a mí, porque decía Jesucristo en mi corazón y nací de nuevo. Me empezó a acusar de cosas y ella tenía sus ideas todavía de eso del ocultismo. Finalmente ya ella se arrepintió, renunció a todas esas cosas. Un día me trajo todas sus cosas que tenía ahí y me dice, bueno, la respetamos, ¿verdad? Así como dice aquí la Biblia, soportándonos con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia, y la estábamos soportando y soportando, pero ya estaba duro el asunto, ¿no? Pero finalmente con la oración, estuvimos orando mucho por ella, que Dios tocara su corazón, y finalmente un día trajo todas sus cosas que tenía ahí, me dice, hijo, quiero que me ayudes a romper y terminar con todo esto, Con la idolatría. con la idolatría, todo lo que tenía ahí. Pero pero Pero, también y que rompimos cosas, ujú, acabamos con eso, y mi mamá se convirtió a Cristo, gracias a Dios. Ya que llegamos nosotros a Cristo, le pudimos compartir el Evangelio. ujú. Ella aceptó a Jesucristo, se fue a congregar con nosotros ya unos años, un tiempo, ¿verdad? Y ahí se fue con el Señor bien tranquila. Fue una victoria que tuvimos y todas esas victorias te queremos compartir porque eso tiene que ver para si tienes algún problema interfamiliar, ¿verdad, hermano? Claro. Bueno, ahora yo te quiero hablar un poquito de algunos de los problemas y las consecuencias que puede haber de que un pariente viva con nosotros o que nosotros lleguemos a vivir con ellos. Bueno, mira, cada familia tiene una forma de actuar, de convivir, tiene una dinámica familiar, ¿verdad? Rutinas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando alguien extraño viene a la casa, pues se rompe esa rutina y es molesto para todos. Cuando tenemos una forma de vivir, pues viene alguien más extra a vivir, tenemos que acoplarnos y esa persona se tiene que acoplar también, ¿verdad? Es muy importante que la persona que venga a ir con ustedes se pueda acoplar también a ustedes y decirles desde el principio, mira, nosotros así, son nuestros horarios, nuestro trabajo,
cómo vivimos y sabes qué, oramos, lo que sea, ¿verdad? Y que empieces a hablar con ellos de una forma delicada y suave, ¿verdad? Por ejemplo, si es una mujer, bueno, mi mamá aportaba algo de lo que sabía de cocinar, ella cocinaba rico, ¿no? Y pues vamos a aportar algo más. Alma aprendió a hacer cosas también, ¿verdad? Ujú. Entonces, todo esto puede ayudar para que se aflojen las tensiones. Y ahorita vamos a ver una de las consecuencias que puede haber que un pariente viva con nosotros o de que nosotros lleguemos a vivir con ellos. Entonces, primero es la falta de libertad. Primero es falta de libertad porque en las situaciones normales de cada día tenemos una dinámica, hora de levantarse, de vestirse. A lo mejor andas con tus shorts o tus chanclas en la casa, no sé cómo andes, y ahora te vas a tener cuidar. Por ejemplo, eh, en el baño, si hay un solo baño, imagina tienes que hacer una cola para bañarte, ¿verdad? Y quizás el varón tiene que ir a trabajar y no le puedes ir a su mamá o su abuelita, métete a bañar o al tío o a la tía, ¿no? Él tiene una prioridad y tiene que contemplar esas prioridades, ¿verdad? O sea, tiene que hacer un sistema de prioridades. O los niños tienen que ir a la escuela y entonces empieza a romper la rutina, ¿verdad? O alguien se tarda mucho en bañar, también puede ser eso, es un problema, ¿no? Sí. Entonces, cuando alguien viene, inclusive de visita durante algún tiempo, hay que decirle a la persona, bueno, mira, por razones de, no por mal, sino por razones de convivencia, tienes que tomar cierto tiempo para poder bañarte, ¿verdad? Porque si no, pues vas a perjudicar al resto de la familia, ¿verdad? Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso. Por ejemplo, hay falta de libertad también en las decisiones que uno tiene que tomar, ¿verdad? Porque ya hay que tomar en cuenta a la persona. Yo no nada más decido por darme por mis hijos, sino tenía que decidir por mi mamá. Por ejemplo, yo la tenía que llevar al Seguro Social para que la checaran porque ella tenía una pensión, ¿verdad? Entonces yo tenía que romper mi rutina y mis asuntos de mi trabajo, o Alma la tenía que Yo la llevar. llevaba, Ella la sí. llevaba, ¿no? O Pobrita Alma cuando andaba ahí, teníamos que llevarla a sus citas médicas y todo eso, ¿no? Y, ¿verdad? pero pues, por ejemplo, en las decisiones, había cosas que teníamos que decidir como matrimonio, en dónde meter a los hijos a la escuela, o qué les íbamos a dar de comer, o qué es lo que se iban a vestir. Y cuando a veces la abuelita quiere tomar las decisiones, es que Sí, quiero que sea así, porque así es lo correcto. así aprendí, yo le Así enseñé a mis aprendí, hijos sí. así, y entonces empieza el problema, ¿no? Empieza el conflicto porque pues estamos hablando y estamos viendo cómo los vamos a educar, cómo los vamos a, qué cosas se van a hacer, qué vamos a hacer de comer, a lo mejor. Sí, ideas de que ella decía, oh, vamos a hacer esto de comer, pero ya había yo pensado, ya había comprado yo esta otra cosa, o sea, cosas así, y empiezan los conflictos. Y más si conocer a Cristo, Exacto. empieza uno, ay, esta señora metiche ya vino a meter aquí su cuchara en mi Y cocina, cuando yo ya tengo todo ordenado, cuando ya sí, tengo los gabinetes puestos de alguna forma y viene y me cambia las cosas y no las encuentro. no, y más si no eres, y más si ya no era cristiana, y tú eres ahora cristiano, tienes otro modo de vida, y eso provoca un conflicto de, ¿cómo decirte? Como de intereses, ¿no? Pues sí, no, no a las cosas así, y no, es que no son así, debe ser así según la Biblia. Y entonces aquí es, lo que nosotros hacíamos un altar familiar, luego les voy a hablar del altar familiar, ¿verdad? Y orábamos y ahí estaba mi mamá, y tocaba la guitarra, nos poníamos a cantar. Más adelante vamos a ver todo eso cómo va a ayudar, ¿verdad? Pero estamos viendo ahorita los problemas, todas Es la falta las, de libertad. las cosas que surgen, la falta de libertad en las situaciones cotidianas, en las decisiones y luego en la intimidad. Imagínense, está uno casado, ¿verdad? Y ten cuidado porque está la intimidad de tu esposa con tu esposo y ahora vas a tener que tener más cuidado Claro, porque es una persona que no es. Y si están los hijos, tienes que tener cuidado, ¿verdad? claro. Y ahora, imagínate, viene una persona que es extraña al núcleo familiar,
pues imagínate, ¿no? Entonces te sientes así y la mujer por lo regular se cohíbe, ¿no? Más cuando es de la Sí, familia de él. Y lo mismo él con la con familia la mía, familia o de, sea, no, no hagas eso, no siempre, hagas eso. siempre en la intimidad, tienen que tener su cuarto con su puerta y todo eso. Entonces, Sí, tiene que tener un hemos cuarto. conocido familias No, que es viven tremendo eso. todos en un cuartito y todos revueltos. ¿Dónde está la intimidad? No hay No puede. intimidad, entonces eso rompe el hogar, destruye a la familia, entonces tendría que buscarse el modo, la forma, cómo poder arreglar eso. Más adelante vamos a ver cómo arreglar eso, ¿verdad? Estoy únicamente viendo los problemas que surgen, consecuencias, todo lo que surge. Otro problema que hay, como estamos comentando con Alma, es la falta de autoridad, si es papá o mamá de él o de ella que viene a vivir a la casa, o la tía, como son más grandes, ellos ya vivieron más, pues dice, tenemos más experiencia y por lo tanto yo tengo que decirte lo que tú tienes que hacer. Entonces el papá puede perder ahí la autoridad, ¿verdad? Ujú. O la mamá. Y la abuelita quiere educar a los hijos. Y eso es dejar que los padres lo hagan. Pues nosotros ya tuvimos la oportunidad, pero también podemos escucharlo, porque muchas cosas podemos estar nosotros mal, y sin embargo, ellos tienen la sabiduría de qué hacer, ¿no? Pero si ya tenemos la palabra, poderles decir: "No, es que estuvo mal esto", pero todo con amor, todo Sí. con amor. Y ahora también, pues hay un conflicto para tomar decisiones, lo que íbamos comentando antes, Alma, porque ahora hay que tomarle en cuenta a ella, ¿no? Si, por ejemplo, Alma y yo queríamos ir de vacaciones a algún lado, pues había que llevar también a la mamá. Híjole, y esto nos lleva a gastos adicionales, Claro, ¿verdad? Porque había que tomarla en cuenta de ella, si íbamos a un hotel o algo, teníamos que ver cómo íbamos a tener eso de los gastos. Ahora hay modos mejores, hay casas que te rentan o algo, y quizás tú puedes rentar esa casa por un precio y tiene varias habitaciones y puedes arreglar todo ese asunto del hotel. Pero, por ejemplo, hay gastos adicionales porque pues había que comprarle ropita a veces a mamá o darle la comida, que ella tenía su pensioncita y pues eso también con le eso ayudaba, también se ¿verdad? compraba Con eso sus se compraba cosas. su ropita. Pero el asunto sí implica un problema económico también para la familia, ¿verdad? Otra cosa son maldiciones heredadas. Si, por ejemplo, en tu familia o el lado de él o de ella ha habido maldiciones generacionales, es un problema que afecta al hogar en el presente, ¿verdad? Entonces llega a vivir alguien que puede estar afectado por esas maldiciones y puede afectar el hogar que está viniendo. Eso no quiere decir que lo deseche, sino habrá que presentarlo delante de Dios y orar, ¿verdad? O ir con tu pastor para que esa persona sea ministrada y que se rompa toda maldición, ¿verdad? Y romper las iniquidades y las herencias que vienen por familias. Quizás tú la rompiste y a través del cruz vas a aprender a romper maldiciones, iniquidades a través de tu esposo, esposa y los hijos, pero si alguien viene a vivir un día a tu casa, tendrías que pues ayudarle también de algún modo, ¿verdad? Para que se pueda terminar eso. Hay maldiciones tan tremendas de brujería, de hechicería, de cosas sexuales, imagínate, Claro, ¿no? ¿Verdad? De que todos los hombres han sido bien, ¿cómo se llama? Bien coquetos. coquetos toda la vida y a lo mejor también el esposo lo era, pero ya no es coqueto, ahora ya se entregó a Cristo, pero viene el otro tío, el que sea que está solo y lo vienen a traer y empieza de coqueto, imagínate, ¿no? Todas esas cosas se tienen que tratar, se tienen que ver cómo arreglarlas, ¿verdad? Enfermedades crónicas, por ejemplo, ¿ves? Hay problemas de enfermedades crónicas que la persona que viene a vivir con nosotros tiene que ser cuidada. Tienes que atenderla, pues, pero ahí entra la misericordia de Dios, entra, Sí, yo creo, Alma. poder verlos que están enfermos, que los vas a cuidar como el buen esa parábola del buen samaritano, que iba, ¿quién los iba a ver? Muchos dicen: "No, no, 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 yo dejo a mi abuelito ahí en el asilo".
A lo mejor en ciertos casos es más conveniente, pero en muchos casos no se sienten ellos mejor que con su propia familia, Si yo no hice porque se eso, sienten solos, se siente como un mueble ahí abandonado, sin que nadie los quiera. Mira, que eso es algo muy sienten triste, mucho desamor, pues. porque si es un padre y una madre y nos trajo al mundo y nos dio la vida, yo siento en mi corazón, y no te digo por cosas legales, sino por amor, que tenemos que ver por ellos también, como vieron por nosotros. Cómo nos cuidaron y nos cambiaban el pañalito, nos daban de comer, nos batíamos, hacíamos cosas. Mi mamá tuvo un problema que el doctor me dijo por qué actuaba a veces medio raro, ya después. Ella tenía un problema que se llamaba isquemia cerebral, entonces le faltaba irrigación sanguínea en el cerebro, motivado porque ella comió un montón de grasa y de cosas, Pues, lo que dice, ¿verdad? Guisaba rico, pero le ponía manteca de esas, no pero sé por también qué. creemos que es una parte de la maldiciones generacionales, porque tenían Sí, muchos miedos y tenía muchas muchos miedos y cosas. cosas, pero el doctor me dijo que ella tenía isquemia cerebral. Y un año antes de fallecer fuimos al Seguro Social y el doctor nos dijo, entre un año va a fallecer ella más o menos, ¿no? Nosotros le oramos y le poníamos las manos, estábamos orando por ella, pero su situación se estaba deteriorando rápidamente, ¿no? Por todo el problema que tuvo en el cerebro. Eso que le falta irrigación sanguínea en el cerebro, se imagina como si alguien no sabe nadar y lo avientan en una fosa de 10 metros y siente que se ahoga. Así sentía mi mamá, se sentía como desesperación y cosas, Y ¿no? empezaba a gritar desesperada y Empecé y cosas dije, así. ay, Dios mío, ¿no? Y mis hijos, ¿qué le pasa a mi abuelita? No, pues es que tenía un problema, ¿verdad? Entonces, Sentía que la perseguían. sí, por Entonces, toda esa falta de oxígeno en el cerebro. ujú. Pero gracias a Dios con la oración ella se empezó a estar más calmada, recibió a Jesucristo y empezó a entregarse más. Entonces empezó a estar bien, bien hasta el último día de su muerte. Todavía me acuerdo que, Ya es el último día de su vida. perdón, el Sí. último día de su vida, el día que ella murió. Y Alma estaba con ella ahí, ¿verdad? En el Ujú. Hospital de los Venados y ahí estaba bien tranquila. Ya tenía la paz de Dios. Miren, gracias a Dios cómo restaura todas las cosas, hermanos. De veras, qué bendición porque estuvimos hablándole del Señor todo el tiempo. Ella se entregó a Cristo. Yo sé que está con el Señor. Tratábamos de empapar nuestra casa con la presencia de Dios, poníamos todo el día alabanzas, poníamos enseñanzas, y ella estaba escuchando Entonces, constantemente, a pesar eso, de que ya no podía eso reaccionar. provocó que ella cuando estaba falleciendo estaba bien tranquila Y ya estaba. no, Alejo, no te preocupes, No te hijito, aquí estoy, preocupes, hijo. yo estoy Decía, bien. busca a Jesús, decía, busca a Jesús. Me dice, todo está bien, no te preocupes. Y yo estaba bien calmada, y así se fue. Y de hecho, en el momento que Alma, yo estaba en otro lado, porque Estabas trabajando. estaba trabajando. Entonces, Alma estaba en el hospital con ella y ella dejó de respirar. No, en el momento que dejó de respirar, yo estaba compartiendo de Cristo a otro paciente que estaba ahí y estaba aceptando a Jesús en el mismo momento que ella se iba. Qué maravilloso fue eso. Es un Ujú. testimonio. Hubo un alma, ella llevó un fruto, un alma que recibió a Jesús En ese ese día, el momento. día que ella falleció. Entonces, imagínense qué testimonio tan bonito, ¿no? Otra cosa es situaciones legales. A veces vienen parientes con problemas legales, inclusive, no sé si estuvo en la cárcel o cometió algo, o tiene deudas legales, cosas así. Ese es un conflicto que puede afectar a la familia, ¿verdad? Porque puede Porque ocasionarte problemas puede ocasionar a la problemas a la familia. familia, entonces tendrá que verse cómo está el asunto legal de esa persona, ¿verdad? ¿Qué cosas o trámites que tiene que hacer que sí se le podrá ayudar con el seguro social o pensiones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, entonces hay situaciones en que ese familiar que viene al matrimonio, sea cristiano o no, lo tenemos que ayudar de algún modo, ¿verdad? Las situaciones pueden ser diferentes, ¿verdad? Incluso pueden llegar a
a entenderse como una bendición de Dios como por ejemplo mi mamá fue una bendición al final porque ella se salvó, Es que bendito sea Dios. al principio, pues, ni nosotros habíamos entendido Yo no había bien, entendido, la entrega a Cristo y cómo vivir la vida cristiana. Pero en la medida que nosotros fuimos caminando con Dios, la fuimos metiendo, porque se formó una atmósfera ahí de amén, la presencia de Dios con mis hijos, con nosotros, y ella misma empezó, primero lo rechazaba, porque decía: "¿Qué hicieron ustedes? ¿A dónde están sí metidos?", me no sé qué. condenaba, me Pero poco a decía, poco ella fue entrando, 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 y el Espíritu Santo fue a tocarla, a bendecirla, con a el sanar amor, nuestras relaciones, porque llegó un momento en que ya el odio tremendo en nuestra casa, ya también yo me enojaba con él sin por Cristo lo estaba mismo, duro, de veras, a hermana. ella también le sentía yo mucho odio por ella, cositas así, ¿no? Pero Dios lo arregló todo eso cuando llegamos a Cristo y le empezamos a compartir. Ella fue tocada por el amor de Dios hasta el último momento de su vida. Entonces, este es el motivo de darles todo esto, porque si hay esperanza aún para los parientes que tenemos. Y aún así, tenemos que aprender a conservar la intimidad. Aprendimos al medio a conservar nuestra intimidad sin que se deteriorara nada, pues, a nuestro alrededor. Claro. Dependiendo cómo se tome la situación, ¿verdad? Tendremos que solucionar los problemas de vivir con parientes. Puede ser de diferente índole, lo estábamos viendo, ¿verdad? Pero lo vamos a ver más adelante, todo esto lo vamos a estudiar, vamos a seguir con este tema. Únicamente lo que empezamos hoy es como una introducción de todo esto que se viene para que ustedes puedan ver cómo poder arreglar esto en sus familias, cómo les podemos ayudar de algún modo, porque hemos notado que muchos conflictos en las familias por esta situación y no mucha gente, no muchas iglesias hablan de estos temas. Son temas que a veces no saben cómo resolver. En medida de lo que Dios nos muestre, vamos a ayudarles a resolver todo esto. Pero yo quiero orar por ustedes. Vamos a orar, no un momentito, no, Alma. Vamos a Ujú. orar por ellos, Padre. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que ayudes a cada familia que tiene un problema interfamiliar o parientes que van a vivir con ellos. Te pido que en el nombre de Jesucristo tú les ayudes, Señor, a resolverlo, Señor, porque no conocemos, cada cabeza es un mundo, cada familia es diferente, pero siempre hay una cosa en común, el amor de Dios, la Sí, humildad, y como leímos en la palabra ahorita, es importante, muy importante tomar en cuenta a Dios, tomar en cuenta a Dios. Por favor, yo te pido, Padre, que en el nombre de Jesucristo, tú les ayudes, Señor. Y como dice la Biblia, soportándonos unos a otros sí, y sí. perdonándose unos a otros. Amén. Y si alguien tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sí, Señor. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gracias, Señor, lo ponemos en tus manos. Y si algunos de nuestros hermanos tienen conflictos, te pedimos que tú nos uses, Alma, y a mí, para restaurar las vidas de las familias, Señor. Es todo lo que queremos hacer. No nos interesa ni la publicidad, ni que nos reconozcan, ni el poder, ni nada de eso. Todo lo que queremos es cumplir la misión que tú nos encargaste, Dios eterno, de enseñar tu palabra, restaurar las vidas de las familias, la visión que nos diste, Señor, para que puedan salir adelante. Porque el premio no está en esta vida, el premio está allá, Señor, contigo. Sí, Señor. Y es lo que queremos, Padre.
Que nuestra vida valga la pena para restaurar vidas y restaurar vidas, que se levanten las familias, que se salven, que no se dividan, Padre. Ponemos todo esto en tus manos y bendecimos a los que están oyendo estos mensajes. Que tu Espíritu En Santo el les nombre de llene, Jesús. Señor. Que visites ese hogar y que tu presencia sea olor fragante que llegue a ti. Amén. Que sean, Señor, la luz del mundo, que pueda venir Amén. tu presencia a Sí, alumbrarles Señor. sus ojos y que puedan escuchar tu voz y sobre todo que puedan sentir tu amor, que es Amén. el único que los puede rescatar de cualquier situación difícil. En el Gracias nombre te de damos Jesús. en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga y nos vemos la semana próxima. Dios les guarde y muy feliz año a todos. Hasta Bendiciones. luego.